Pero su renacimiento no fue inmediato. Tuvo que enfrentarse al dolor, a los recuerdos y a la soledad. En una reciente confesión, contó que durante años evitó hablar de Fernando Carrillo porque cada palabra le traía de vuelta la sensación de fracaso. Durante mucho tiempo lo evité. No quería ni escuchar su nombre. Pero con los años comprendí que el silencio también te enferma y que hay que hablar para sanar. La terapia, el tiempo y el amor de su nueva familia la ayudaron a cerrar esas heridas. Hoy, a los 60 años, Catherine puede mirar atrás sin rencor, pero con claridad. No me arrepiento de nada, asegura, porque todo lo que viví me hizo la mujer que soy ahora. La historia de Fulop y Carrillo ha sido objeto de titulares durante más de 3 décadas. Cada vez que alguno de los dos concedía una entrevista, el pasado volvía a surgir. Sin embargo, esta vez, el tono fue distinto. Catherine no habló desde la rabia ni desde el deseo de venganza, sino desde una necesidad genuina de liberarse del peso de un secreto. Su revelación no solo generó impacto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con serenidad, con la voz firme y el corazón abierto. Muchos admiradores destacaron su valentía al enfrentarse públicamente a una historia que podría haber seguido enterrada. Otros, en cambio, se sorprendieron por la dureza de sus palabras hacia Carrillo, un actor que también había intentado reconstruir su imagen tras varios escándalos personales y profesionales. El final de su matrimonio con Fernando Carrillo no fue el final de su historia de amor, sino el comienzo de otra, más madura y real. Años más tarde, Catherine encontró en Osvaldo Sabatini la estabilidad y la complicidad que siempre había buscado. Con él formó una familia sólida y feliz, y juntos criaron a 2 hijas que hoy son orgullo y reflejo de su unión. Pero incluso en su relación actual, las huellas del pasado siguen presentes. Fulop admite que le costó confiar de nuevo, que tuvo miedo de repetir los errores del pasado. Sin embargo, aprendió que el verdadero amor no teme al pasado, sino que lo abraza como parte del camino recorrido. El amor que tengo hoy es distinto. No necesito demostrar nada, ni vivir bajo la mirada de los demás. Aprendí que la felicidad no está en las fotos perfectas, sino en la paz que sientes cuando cierras la puerta de tu casa. Cuando Catherine Fulop decidió poner fin a su matrimonio con Fernando Carrillo, no solo cerró una etapa amorosa, sino que dio comienzo a un proceso largo y doloroso de reconstrucción personal. Tenía poco más de 30 años, una carrera que comenzaba a despegar ahí a nivel internacional, y un corazón lleno de cicatrices. Pero el final de esa historia no trajo paz inmediata. Trajo controversias, rumores y una serie de decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. Durante años, la prensa venezolana y latinoamericana se alimentó del morbo que rodeaba su ruptura. Mientras Carrillo disfrutaba de su imagen de galán rebelde, Catherine fue retratada como una mujer emocionalmente inestable, incapaz de mantener a un hombre tan codiciado. Los titulares no hablaban de la traición, del abandono ni del dolor, sino de una actriz que no supo conservar el amor. Esa narrativa machista y cruel pesó sobre ella durante mucho tiempo. Catherine, sin embargo, se negó a caer en la autocompasión. Sabía que su verdad era distinta y que algún día podría contarla sin miedo. Ese día llegaría décadas después, cuando ya no necesitaba justificar su pasado, sino sanarlo. En los años 90, el mundo del espectáculo venezolano era un campo minado. Las telenovelas dominaban la televisión y los actores eran tratados como dioses modernos. Pero detrás de las luces, existía una realidad donde las presiones, los contratos abusivos y la manipulación mediática eran moneda corriente. Catherine lo vivió en carne propia. Tras su separación, comenzó a notar cómo su nombre desaparecía de algunos proyectos, cómo ciertas puertas se cerraban y cómo su imagen pública se asociaba cada vez más con el escándalo. En esa época, si una mujer se atrevía a hablar, la castigaban. Si se defendía, la llamaban problemática. Y si callaba, la olvidaban, recuerda.
Esa sensación de persecución la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: abandonar Venezuela. Lo hizo sin rencor, pero con la certeza de que su futuro estaba en otro lugar. Argentina se convirtió en su refugio. Llegó a Buenos Aires con pocos contactos, pero con una determinación férrea. Sabía que tenía talento y que, a pesar de todo, el público todavía la recordaba. Lo que no sabía era que, en esa nueva tierra, encontraría no solo una segunda oportunidad profesional, sino también la posibilidad de reconstruir su vida emocional. Los primeros años fueron duros. Fulop ha contado en varias ocasiones que hubo momentos en los que sintió miedo, soledad y hasta arrepentimiento. Pero también hubo aprendizaje. Cuando lo pierdes todo, te descubres a ti misma. Aprendes a no depender de nadie, ni de un hombre, ni de una industria, ni del qué dirán. Fue en esos años cuando conoció a Osvaldo Sabatini, el hombre que, sin buscarlo, se convertiría en el gran amor de su vida. Pero antes de poder abrirle su corazón, Catherine tuvo que reconciliarse con su pasado, con aquella joven que una vez soñó con un amor perfecto y terminó viviendo una pesadilla sentimental. A los 60 años, Catherine puede hablar de todo aquello con una calma que impresiona. En su última entrevista, afirmó que durante mucho tiempo sintió culpa, como si el fracaso de su primer matrimonio hubiera sido su culpa por no saber amar correctamente. Sin embargo, con el paso de los años comprendió que no se puede construir una vida con alguien que no quiere compartir la suya. Fernando fue mi gran amor, sí, pero también fue mi gran lección. Me enseñó lo que no quiero volver a vivir, lo que no quiero tolerar. Esa frase resume un proceso de sanación de décadas. Detrás de su sonrisa actual hay noches de llanto, frustración y confusión. Pero también hay crecimiento, aceptación y perdón. Fulop no niega que Carrillo tuvo virtudes. Siempre ha dicho que fue un hombre encantador, talentoso y apasionado. Pero también reconoce que su inmadurez y su ego terminaron por destruir lo que pudo ser una historia hermosa. No éramos compatibles. Yo quería un compañero y él quería admiradoras. No éramos enemigos, pero vivíamos en mundos distintos. Tras las revelaciones de Catherine, la prensa buscó la reacción de Fernando Carrillo. El actor, que en los últimos años ha vivido entre México y Estados Unidos, se mostró sorprendido por las declaraciones, aunque intentó restarles importancia. En una breve entrevista dijo: «Catherine siempre será parte de mi historia. Si ella necesita hablar, está en su derecho. Yo prefiero quedarme con los buenos recuerdos. Sin embargo, quienes conocen de cerca a ambos aseguran que esas palabras esconden más incomodidad que serenidad». Carrillo, que durante años ha intentado reinventarse como empresario y productor, no esperaba que el pasado volviera a perseguirlo de esta manera. Algunos medios incluso señalan que su entorno cercano lo habría aconsejado no responder públicamente para evitar reabrir viejas heridas. Aún así, en redes sociales, los seguidores de ambos artistas no tardaron en dividirse. Mientras muchos aplaudieron el valor de Catherine por hablar, otros defendieron a Carrillo, argumentando que todo eso pertenece al pasado. Pero, como dice la propia Fulop, el pasado no desaparece, se transforma. Catherine encontró en la maternidad su tabla de salvación. Con Osvaldo Sabatini formó una familia estable y amorosa, y sus hijas, Oriana y Tiziana, se convirtieron en el centro de su universo. En cada entrevista, Fulop no se cansa de repetir que ser madre la salvó del vacío emocional que había dejado su primer matrimonio. Mis hijas me devolvieron la esperanza, me recordaron que la vida sigue, que el amor no se acaba, solo cambia de forma. La llegada de Oriana, que años más tarde se convertiría en cantante y pareja del futbolista Paulo Dybala, marcó el inicio de una nueva etapa. Catherine no solo recuperó su alegría, sino también su sentido de propósito. Ya no necesitaba ser la esposa de, sino una mujer completa por sí misma. Pero el punto de inflexión definitivo llegó cuando Catherine decidió perdonar. No públicamente, sino internamente.
En una conmovedora reflexión televisiva confesó: «Durante mucho tiempo sentí rabia, dolor, incluso deseo de revancha, pero entendí que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. No perdoné para reconciliarme con Fernando, sino para liberar a Catherine. Ese acto de perdón la transformó. Dejó de cargar con el peso de lo que no pudo ser y comenzó a valorar lo que sí es, una mujer fuerte, resiliente y dueña de su historia. La reconciliación con su pasado no significa olvidar, sino integrar. Por eso, cuando hoy habla de Carrillo, no lo hace desde el odio ni la nostalgia, sino desde la comprensión. Éramos jóvenes, inmaduros, estábamos aprendiendo. Él hizo lo que sabía hacer. Yo también, y aunque dolió, agradezco esa etapa. Sin ella, no sería quien soy hoy». En los últimos años, Catherine se ha convertido en una voz poderosa dentro del feminismo latinoamericano. Ha usado su historia personal para hablar sobre el empoderamiento femenino, las relaciones tóxicas y la importancia de reconstruirse después del dolor. Su testimonio ha inspirado a muchas mujeres que, como ella, se sintieron atrapadas en relaciones destructivas y tuvieron miedo de hablar. En charlas, programas y redes sociales, Fulop suele repetir una frase que ya se ha vuelto su emblema: «El amor no duele. Si duele, no es amor». Esas palabras resumen toda una vida de aprendizajes, caídas y renacimientos. Y aunque muchos intentaron reducir su historia a un simple escándalo, Catherine la convirtió en un mensaje de esperanza y fortaleza. Han pasado más de 30 años desde que Catherine Fulop y Fernando Carrillo pusieron fin a su matrimonio, y sin embargo, su historia sigue siendo tema de conversación en toda América Latina. Pero hoy, a los 60 años, Catherine no es la mujer que un día lloró la traición, ni la joven actriz que huyó de Venezuela para empezar de nuevo. Hoy es una mujer plena, fuerte y serena, que mira su pasado sin miedo y su presente con gratitud. Cuando conoció a Osvaldo Sabatini, Catherine no buscaba enamorarse. Venía de una relación tormentosa, de heridas abiertas y de una desconfianza profunda hacia los hombres. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Osvaldo, exdeportista y empresario argentino, supo acercarse con paciencia, respeto y ternura. Osvaldo no llegó para salvarme, llegó para acompañarme, dice Catherine con una sonrisa. Me enseñó que el amor verdadero no necesita ruido, ni drama, ni dolor. Su relación se construyó sobre bases sólidas: comunicación, respeto y humor. Lejos del mundo de los escándalos, supieron mantenerse unidos incluso cuando la prensa intentó crear conflictos. Su matrimonio, que ya lleva más de 2 décadas, es hoy uno de los más estables y admirados del espectáculo argentino. Pero lo que realmente los ha hecho fuertes es la complicidad. Catherine suele decir que con Osvaldo aprendió que la pareja no es una cárcel, sino un equipo. Y aunque los años trajeron desafíos, crianza, diferencias culturales, distancia con Venezuela, su unión se mantuvo intacta gracias a una decisión constante: elegirse cada día. El amor no se trata de sentir mariposas, sino de tener raíces, confesó en una entrevista reciente. Y yo encontré en Osvaldo mi lugar seguro. Si hay algo que ilumina el rostro de Catherine Fulop cada vez que habla, son sus hijas. Oriana y Tiziana Sabatini son el reflejo de su esfuerzo, su ejemplo y su resiliencia. Con Osvaldo, Catherine construyó una familia donde el amor, el respeto y la libertad siempre fueron prioridad. Oriana Sabatini, la mayor, heredó la belleza y el carisma de su madre, pero también su independencia. Hoy es cantante, actriz y pareja del futbolista Paulo Dybala, y vive una carrera internacional que Catherine observa con orgullo y un toque de nostalgia. Cuando la veo sobre el escenario, siento que la vida me devolvió todo lo que me quitó en el pasado, confiesa emocionada. Ella es mi revancha, pero también mi espejo. Tiene una fuerza interior que me conmueve. Tiziana, la menor, eligió un camino más reservado, pero no menos importante:
Estudia, viaja y acompaña a su madre en los momentos familiares. Entre las tres existe un vínculo profundo, una amistad genuina que Catherine describe como el amor más puro que existe. Ellas son mi vida. Si alguna vez dudé de mí misma, fueron ellas quienes me recordaron quién soy. A los 60, Catherine se ríe del tiempo. En una industria que idolatra la juventud y teme las arrugas, ella se presenta tal como es, natural, luminosa y orgullosa de su edad. En sus redes sociales comparte mensajes sobre autoestima, envejecimiento y amor propio que conectan con millones de mujeres. No quiero ser eterna, quiero ser auténtica, dice. Cada arruga tiene una historia y no pienso borrarla. En una época en la que las redes promueven la perfección, Catherine representa una voz diferente, la belleza de lo real. Acepta su cuerpo, su historia, sus heridas, y las transforma en mensajes de poder y ternura. Su naturalidad le ha ganado la admiración de una nueva generación que ve en ella algo más que una actriz, un ejemplo de reinvención y coherencia. Aunque hace muchos años vive en Argentina, Catherine nunca olvidó sus raíces venezolanas. Su voz se quiebra cada vez que habla del país que la vio nacer, crecer y enamorarse. Sin embargo, también reconoce que fue su salida de Venezuela lo que le permitió florecer como persona y artista. Tuve que irme para volver a encontrarme. Venezuela siempre estará en mi corazón, pero la vida me llevó por otros caminos. En los últimos años, ha participado en causas humanitarias y campañas de ayuda para su país natal, enviando medicinas, alimentos y apoyo a las comunidades más afectadas. No puedo olvidar de dónde vengo, dice. Mi alma sigue siendo venezolana. Quizás el momento más inesperado de su confesión pública fue cuando Catherine se dirigió directamente a su exesposo. En un gesto de madurez, sin rencor ni ironía, le dedicó unas palabras que emocionaron a todo el público. Fernando, si algún día ves esto, quiero que sepas que te deseo lo mejor. No guardo rencor. Éramos jóvenes y cometimos errores. Gracias por lo que vivimos, porque sin esa etapa no habría llegado hasta aquí. Espero que hayas encontrado la paz que yo encontré. Aquellas frases se viralizaron en cuestión de horas. Muchos las calificaron como el cierre perfecto de una historia que había comenzado con amor, continuado con dolor y terminado con perdón. Catherine, al escucharlas reproducidas en los medios, solo sonrió. Sabía que ese capítulo ya estaba cerrado para siempre. Hoy, Full Up combina su carrera artística con proyectos de bienestar emocional. Participa en programas de televisión, conduce podcasts y ofrece charlas motivacionales donde habla sobre resiliencia, amor propio y relaciones saludables. En una de ellas dijo algo que resume su filosofía actual. No podemos cambiar lo que nos hicieron, pero sí podemos decidir qué hacemos con eso. Yo elegí transformarlo en fuerza. Sus palabras llegan a miles de mujeres que la siguen por su autenticidad. Ya no es solo la actriz de telenovelas, sino una voz de conciencia femenina, un testimonio de cómo el sufrimiento puede convertirse en sabiduría. Catherine Full Up no es la misma que hace 30 años. Ya no busca aprobación, ni fama, ni reconciliaciones. Busca paz, amor y verdad. Vive rodeada de su familia, viajando, sonriendo y disfrutando de los frutos de una vida que no siempre fue fácil, pero sí profundamente auténtica. A los 60 años me miro al espejo y me reconozco. Soy la mujer que sobrevivió a todo, la que amó, la que lloró, la que cayó y se levantó. Y si tengo que agradecer algo, es haberme permitido sentirlo todo. Sus seguidores la aplauden no por su belleza ni su pasado de estrella, sino por su humanidad. Catherine se ha convertido en símbolo de lo que significa sanar, perdonar y seguir adelante sin mirar atrás. La historia de Catherine Full Up no es solo la de una actriz exitosa o de una mujer hermosa que vivió entre los reflectores. Es, ante todo, la historia de una mujer valiente,
de alguien que se cayó muchas veces, pero que siempre eligió levantarse. Durante años, su nombre fue sinónimo de glamour, pasión y polémica, pero hoy, a los 60 años, representa algo mucho más grande: la madurez, la libertad y la verdad. Después de tantos años de silencio, Catherine decidió hablar, no para buscar venganza, sino para cerrar un ciclo con amor y perdón. Su relación con Fernando Carrillo, que alguna vez fue su gran amor, terminó dejando heridas profundas, pero también enseñanzas eternas. Hoy, al mirar hacia atrás, ya no hay rencor, solo gratitud, porque fue a través de aquel dolor que ella descubrió quién era realmente y lo que merecía. A veces la vida te rompe el corazón solo para mostrarte lo fuerte que puedes ser. Esas palabras, pronunciadas con la serenidad de quien ya lo ha vivido todo, resumen perfectamente su viaje. Catherine Fulop no se define por su pasado, sino por cómo lo transformó. Supo convertir las lágrimas en lecciones, el silencio en sabiduría y la soledad en un refugio donde florecer de nuevo. Hoy vive en paz junto a su esposo Osvaldo Sabatini, celebra los éxitos de sus hijas Oriana y Tiziana, y disfruta de su vida con una sonrisa que ya no oculta heridas, sino que refleja orgullo y plenitud. Su historia es un mensaje para todos: que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor propio no se negocia, y que la edad no es un límite, sino una medalla ganada con coraje. Catherine demuestra que la belleza no está en la perfección, sino en la autenticidad. Cada arruga cuenta una historia, dice ella. Y yo amo todas las mías, porque me recuerdan que viví, amé y sobreviví. Si llegaste hasta aquí, seguramente esta historia te tocó el corazón. Tal vez porque, como Catherine, alguna vez confiaste en alguien que te decepcionó. O porque entendiste que el amor más importante es el que empieza contigo mismo. Por eso queremos invitarte a que sigas acompañándonos en este viaje lleno de historias reales, humanas y transformadoras, porque detrás de cada artista hay una vida, un alma, una lucha que merece ser contada con respeto y emoción. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada semana te traemos relatos sinceros, inspiradores y conmovedores de las estrellas que marcaron generaciones. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. No te pierdas ni un solo capítulo de las vidas que, como la de Catherine Fulop, nos enseñan que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la capacidad de renacer. Dale me gusta. Si esta historia te emocionó, te inspiró o te hizo reflexionar. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, hecho con el corazón. Déjanos un comentario contándonos qué te han enseñado la vida de Catalina. ¿Qué parte de su historia te tocó más? Queremos leerte y construir juntos una comunidad que valore las historias humanas detrás de los nombres famosos. Compártelo con tus amigos, familiares, o con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez este mensaje de fuerza, perdón y esperanza sea justo lo que necesita para seguir adelante. Catherine Fulop nos ha mostrado que el tiempo no destruye, sino que depura, que los amores rotos no son fracasos, sino etapas, y que el dolor, si se atraviesa con coraje, puede convertirse en luz. A sus 60 años, sigue brillando con una verdad que no necesita maquillaje. La felicidad se construye desde adentro, y ese, quizás, sea su mayor legado. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Nos despedimos con las mismas palabras que Catherine dejó grabadas en el corazón de todos. No importa cuántas veces te rompan, lo importante es cuántas veces vuelves a amarte. Suscríbete, comenta y comparte. Porque cada historia que contamos puede ser una nueva oportunidad para creer, para sanar y para volver a empezar. Hasta el próximo video, y recuerda, nunca dejes que nadie apague tu luz. Durante décadas, Catherine Fulop fue sinónimo de belleza, fuerza y carisma en toda Latinoamérica. Su sonrisa radiante,
Su acento inconfundible y su energía inagotable la convirtieron en un ícono de la televisión venezolana y argentina. Pero detrás de esa imagen de mujer triunfadora se escondía una historia de dolor, de decepciones y de un amor que marcó su destino. Su relación con Fernando Carrillo, el actor venezolano que fue su primer gran amor y su más profunda herida. A sus 60 años, Katherine ha decidido hablar, no con resentimiento, sino con la serenidad de quien ha vivido, sufrido y aprendido. Sus palabras, pronunciadas recientemente en una entrevista que dejó al público sin aliento, revelan lo que durante años permaneció oculto. La verdad sobre su matrimonio con Carrillo, los engaños, los silencios y las sombras que oscurecieron lo que alguna vez fue un cuento de hadas. Cuando Katherine y Fernando se conocieron a finales de los años 80, Venezuela vivía una época dorada de telenovelas. Ella era la joven actriz que había conquistado a todos con su papel en Abigail, mientras él era el galán de mirada intensa y sonrisa irresistible. Juntos formaban la pareja perfecta, jóvenes, bellos, exitosos y adorados por el público. Su historia parecía sacada de un guión televisivo. Se conocieron en el set, se enamoraron rápidamente y en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más populares del país. Pero lo que nadie sabía entonces era que, detrás de las cámaras, la relación estaba marcada por la inestabilidad, los celos y las presiones del éxito. Katherine, con apenas 20 años, soñaba con construir una familia, con vivir un amor auténtico lejos de los flashes. Pero Fernando, que comenzaba a saborear la fama internacional, tenía otros planes. Sus constantes viajes, los rumores de infidelidad y su carácter impredecible comenzaron a destruir la confianza que ella había depositado en él. Yo era una niña que creía en los finales felices, confesó Fulop en su entrevista. Pero pronto entendí que el amor no basta cuando la persona que tienes al lado no comparte tus valores, ni tu idea de lo que significa amar con respeto. El matrimonio entre Katherine Fulop y Fernando Carrillo fue breve, pero intenso. Se casaron en 1990, en una ceremonia que fue seguida por toda la prensa del espectáculo venezolano. Parecían la pareja perfecta, dos ídolos nacionales unidos por el amor. Sin embargo, solo 2 años después, todo se vino abajo. Fulop recuerda aquel período como uno de los más difíciles de su vida. Mientras la prensa los mostraba como una pareja de ensueño, ella vivía en silencio una tormenta emocional. Las discusiones eran constantes, las ausencias prolongadas y los rumores de infidelidades de Carrillo se hacían cada vez más imposibles de ignorar. Él tenía una forma de amar muy distinta a la mía. Yo buscaba estabilidad, compromiso. Él buscaba libertad, aventuras, adrenalina. Y esa combinación fue destructiva, admitió Katherine. Cuando finalmente decidió poner fin al matrimonio, fue duramente criticada. En una época en la que las mujeres aún eran juzgadas por abandonar el hogar, Katherine fue señalada como la culpable del fracaso de la relación. Pero lo que pocos sabían es que detrás de esa separación se escondía una profunda traición. Durante años, Katherine guardó silencio. Nunca habló públicamente sobre los motivos reales que la llevaron a dejar a Carrillo. Siempre se mostró respetuosa, incluso cuando él, en diversas entrevistas, intentó minimizar la ruptura o insinuar que fue culpa de ambos. Pero ahora, con el paso del tiempo y la madurez que da la vida, Fulop se permitió contar su verdad. Hubo una traición, y no fue solo física, fue emocional. Me di cuenta de que estaba casada con alguien que jugaba con los sentimientos, no solo los míos, sino los de muchas mujeres, reveló. Sus palabras resonaron como un eco entre quienes habían seguido la historia de esta pareja desde sus inicios. La actriz explicó que, durante su matrimonio, descubrió mensajes, llamadas y pruebas de engaños reiterados. Aún así, intentó salvar la relación, impulsada por el amor y por el miedo a fracasar. Pero el daño ya estaba hecho. Esa traición, según ella misma, la marcó profundamente.
no solo destruyó su confianza en Carrillo, sino que cambió su manera de entender el amor. La Catherine que emergió después de ese divorcio ya no era la misma, más fuerte, más consciente, pero también más desconfiada. Aprendí que no todo lo que brilla es oro. A veces, el amor más apasionado es también el más tóxico, y lo que parece un sueño puede convertirse en una pesadilla si no sabes cuándo despertar. Tras su separación, Catherine Fulop decidió empezar de nuevo. Dejó Venezuela en busca de nuevas oportunidades y un entorno más estable para su vida personal. Fue en Argentina donde encontró la paz que tanto necesitaba y donde reconstruyó su carrera, convirtiéndose en una de las personalidades más queridas del país.